Listo, Nico, muchísimas gracias. Muy, muy didáctica tu explicación. Vamos a complementar un poco acá. Como tú decías, sí, el problema antes de colocar los cebos siempre, como yo digo también, el ojo clínico, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa y muchas veces olvidamos que hay momentos para tal o cual faena, en el caso de una inspección previa, ver siempre lo que sucedió durante la noche, en este caso. Los roedores sabemos que son de hábitos nocturnos principalmente. Entonces, si tenemos un centro pecuario, en este caso como vemos aquí en la imagen, ver si es que en la mañana encontramos tierra removida, producto que han estado buscando establecerse, hacer una nueva madriguera, ¿no? Este otro caso que no se veían los roedores durante el día, ¿correcto? Pero nos llamaba la atención de que había daño a lo que era todo el material que se estaba produciendo en una granja de postura comercial. Y veíamos pues lo que nos llamaba la atención, encontrar aquí, como vemos en la imagen, ese acúmulo de hojas y ver las ramas de los arbustos que pues carecían de ellas. Entonces los roedores tenían, ahí ya estaban haciendo su nido al costado del punto de acopio y bueno, teniendo líneas de agua, lo cual también es peligroso porque van a roerlas. Logramos implementar un programa y bueno, esto ya es historia pasada. Como comentó Nico, sí, definitivamente estamos viendo acá las lesiones que producen los roedores en caso de infestaciones, pero una infestación elevada, los daños que producen a los animales. O sea, los van a comer cuando son muy pequeños, pero en caso de puntual de la imagen que tenemos de gallinas ponedoras, pues los roedores trepaban por la jaula, mordían pues cerca a la cloaca donde hay un acúmulo de grasa importante, el cual es un material sumamente energético, sobre todo en épocas de frío. Así que estos daños también vamos a encontrarlos permanentemente, ¿no? Regularmente en realidad. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de la resistencia a los rodenticidas anticoagulantes. Sabemos que tenemos la vitamina K epoxidorreductasa, es aquella que rige básicamente la resistencia a los anticoagulantes, explicado de la siguiente manera, que las mutaciones que puedan sufrir a nivel de la subunidad BKORC1, componente de esta misma, es lo que finalmente va a determinar si se presenta o no la resistencia, ¿no? En función a las mutaciones que pueda sufrir. En conclusión, aquí sería que las diferentes respuestas a los anticoagulantes tienen una base genética. Tienen su origen en los polimorfismos del gen de la subunidad 1 del complejo de la vitamina K epoxidorreductasa, ¿no? BKORC1. La situación actual, la especial preocupación que tenemos son las restricciones a la legislación. Lo que veíamos hace un instante, ¿no? Hay países en los cuales se usa o no se usa cierto tipo de cebos porque están prohibidos. En Perú, bueno, no tenemos tanta esta restricción. Sí, en Argentina vemos que ya no se está usando determinado tipo de cebos. En el caso de la pasta, como lo mencionaba Nicolás. Acá en Perú, bueno, no tenemos esa situación, pero mientras que no se dé, bueno, hay que usar todo lo que tenemos a la mano. La legislación protege la salud pública, ¿sí? La salud humana y el medio ambiente, siempre orientado a esto principalmente. La especial atención, los roedores constituyen una plaga de difícil control. Sí, difícil control porque, como comentamos, se reproducen de una manera pues muy rápidamente. En realidad son muy recios, son animales que no son para nada sensibles a factores medioambientales, carencia de alimentos, no, son muy recios. Entonces, es muy fácil teniendo las condiciones óptimas para que las poblaciones puedan incrementarse rápidamente. Y ahora estamos entrando ya a la estación de frío. Es de esperar que la infestación que hayamos tenido, si no tenemos un control apropiado, pues vayan a incrementarse durante la misma. Vamos a citar el caso de lo que viene sucediendo en el Reino Unido. Ya se ha encontrado hace un tiempo resistencia a los rodenticidas anticoagulantes, en casos puntuales de ratos norvégicos y más reciente de musmúsculos. Esto es cuestión de tiempo para que también lo podamos encontrar nosotros si es que no se viene reportando ya. La situación actual, los rodenticidas anticoagulantes de primera generación, se menciona que tienen menos de 30 partes por millón, ¿no? Y los de segunda generación más de 50 partes por millón, en el caso del difenacum, bromadiolona, brodifacum o floccumagen, con excepción de la difetialona.
tiene 25 partes por millón de concentración. La resistencia comprobada, sí, a bromadiolona y difenacum, sí, se habla ya de resistencia en algunos casos, incluso en zonas que antes no se reportaba y que eran endémicas, ¿no? A este tipo de problemas. Para tratamiento de rodenticidas en ratas y ratones resistentes, lo ideal, brodifaco, flucomafén, difetialona, no se espera resistencia, debido al grado de potencia que tiene, ¿no? Al grado de toxicidad. Un poco esto lo vamos a explicar más adelante. El problema no espera, eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Nosotros a veces esperamos tener una infestación elevada para recién comenzar a tener la iniciativa de controlar los roedores. Muchas veces se espera ya ver roedores durante el día para empezar, ¿no? Los roedores no nos van a dar tregua. Movemos acá las imágenes en un centro pecuario. Mientras los operarios se van a dormir, los roedores pues están ahí al acecho esperando pues para hacer las suyas. Entonces, este es el mejor momento, no solamente si es que quiero hacer un monitoreo, porque también se da hacer un monitoreo, una visita a granja durante las noches. Si es posible, las veces que pudiesen, háganlo, porque esa es la realidad. Ahí se van a encontrar con lo más cercano a una población real de que pueden tener como problema. Y eso es cierto, y en el día, pues, a veces convivimos con el problema. Entonces, vamos a encontrar roedores muertos por donde usualmente transitamos, y esto es algo no solamente desagradable, bueno, también por el tema sanitario. Entonces tenemos que hacer algo. Los rodenticidas anticoagulantes actuales, Brodifaco, bromadiolona, todos los que vemos acá, principalmente los dos primeros son los que trabajamos en nuestro medio, ¿no? Con muy buenos resultados. La signología de los rodenticidas anticoagulantes en estadios tempranos. ¿Qué es lo que observamos en los roedores cuando han consumido tempranamente, ¿no? Los efectos primarios cuando han consumido rodenticida? Incremento de la permeabilidad capilar, hemorragias internas también se van a venir dando. Intoxicación, vamos a encontrar hemorragias por diferentes, empezando por la nariz, ¿no? Epistaxis, ¿no? En el caso de sangrado por la nariz, orina en la sangre, diferentes grados puede ser un color rosado claro la orina, puede ser un color ya oscuro, un rojo oscuro, ¿no? Casi marrón. Melena de eyecciones sanguinolentas, oscuras, con sangre digerida o sangre fresca. Equimosis, bueno, que son la extravasación básicamente de células sanguíneas en el espacio subepidérmico. Mucosas pálidas, claro, mucosas pálidas porque si el roedor está que se desangra, ¿cierto? Vamos a ver que las mucosas tienen tendencia, pues esto es lo característico. Una baja de la presión arterial, ¿no? Producto del sangrado. Pérdida de líquido intersticial. Esta pérdida de líquido intersticial a veces se interpreta como escuchamos hace un rato, de que el rodenticida tiende a desecarlas, lo cual no es cierto. Esta es la explicación, la pérdida de líquido intersticial. Vemos acá, y a veces podemos pensar de que sí, efectivamente el roedor murió ya hace buen rato, ¿no? Y en realidad no es que solamente se haya, no es que se haya deshidratado, sino en parte se explica la pérdida de líquido intersticial y aquí lo podemos observar. Signología de los rodenticidas anticoagulantes. Un rodenticida que consume, un roedor que consume rodenticida va a estar decaído, ¿no? Va a estar letárgico, sin ganas de moverse, porque ya tiene empezando un efecto tóxico. Va a ser un animal va a estar debilitado, no va a caminar bien, va a estar inestable, va a tener también una dificultad para respirar, evidente en la hemorragia pulmonar porque se presenta el caso de la tos húmeda. Alteración de la frecuencia cardíaca como mecanismo compensatorio ante la pérdida sanguínea del volumen de sangre, hematomas en piel y tumefacción de las articulaciones. Afectación del sistema nervioso central dentro de los signos de los rodenticidas anticoagulantes, la paresia, la disminución parcial para poder moverse, ¿correcto? La ataxia, que no es otra cosa que la pérdida del control muscular, convulsiones también en grados más avanzados o en función también a la cantidad de ingesta de rodenticida. Y también si la ingesta fue muy elevada, la muerte súbita.
Esto es algo que encontramos en una granja, ¿no? Entonces los roedores, vemos que aparentemente sí, estaban ahí, estaban vivos todos, pero ya en estado agónico, incapacidad para moverse. Sabemos que esta es una etapa avanzada, luego de que han consumido el producto. Una intoxicación prolongada. ¿Qué vamos a encontrar? Destrucción de células sanguíneas. Una anemia progresiva, ¿correcto? O sea, si tenemos una anemia, obviamente va a haber una mala oxigenación tisular, puesto que pues, el animal pues, va a tener ahí el principio activo ya haciendo efecto a nivel sistémico, y esto conlleva una postración también. Todo individuo que tiene una pérdida de sangre va a perder temperatura corporal. Esto explica la hipotermia, ¿no? Y por ende también, si pierde sangre, no hay transporte de oxígeno apropiadamente. Entonces, los tejidos van a estar carentes de oxígeno en niveles normales. Por eso se explica la hipoxia también. Intoxicación prolongada, también vamos a encontrar una respiración lenta. Una respiración lenta, producto pues de la mala oxigenación, una caída en la frecuencia cardíaca y finalmente pues lo que se va a dar, inevitable muerte. Esto se va a dar dependiendo de la cantidad de producto que haya consumido el roedor, y también se va a dar en función a, bueno, más que nada debido a la cantidad de producto, y quiero explicarlo esto en el siguiente cuadro. Los tipos de cebos y formulaciones. Los cebos más usados en nuestro medio: bloques, pellet, pasta, granos. Líquidos solubles, en algunos países ya no se usan líquidos solubles. Polvos de contacto, también son válidos. En nuestro medio venimos trabajando ya bastante tiempo el bloque parafinado, que no es otra cosa que un bloque de parafina, el cual contiene granos, aceites, los cuales son interesantes desde dos puntos de vista para los roedores. Primero que nada, el olor. Siempre vienen impregnados con un atrayente, un olor. En este caso podemos estar refiriéndonos a la vainilla. La esencia de vainilla es muy rico, la verdad. Ustedes abrirán un envase y sentir el olor a helado de vainilla de por sí ya es interesante. Y lo primero que manda es eso. Sabemos que el sentido de mayor importancia en los roedores es el olfato. Entonces el roedor, al ser atraído, pues va a consumirlo. Y si el contenido es apetitoso, tenemos el consumo asegurado y por ende el resultado que estamos buscando. En caso de los rodenticidas líquidos, sí, bueno, en algunos casos ya hay restricciones. Aquí en Perú, bueno, no las tenemos. Van a haber limitantes para su uso, los vamos a ver más adelante, pero en zonas áridas funciona como una alternativa. También, bueno, según la estación del año, muy importante tener esto presente. Vamos a verlo. Otro, muy conocido, los cebos en pellet y los cebos blandos. Los cebos blandos tienen un porcentaje de humedad que son interesantes en zonas desérticas, en zonas áridas. En el caso de Perú, la zona costera es sumamente árida, entonces es una buena alternativa para poder tener un control mucho más efectivo. Los granos también, que son ricos en calorías. Criterios para instalación de rodenticidas: un número y ubicación de punto de cebado idóneo, la cantidad de cebo, cuánto voy a poner por un punto de cebado, la estación del año en función si hay mayor cantidad de frío o calor, tener claro si es un problema de ratones o ratas, la población, un estimado poblacional referencial, un monitoreo permanente y la reposición del cebo. Consumo de rodenticidas en zonas áridas. Este es un trabajo que hemos realizado no hace mucho tiempo en función a la disponibilidad de agua, comparación con otro tipo de cebos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y vamos a determinar finalmente la mortalidad. ¿Por qué? Aquí lo explico mejor. En zonas áridas hicimos un trabajo comparativo entre el cebo en pasta y el cebo en bloque parafinado. Teniendo zonas áridas, lo que finalmente se dio fue que la mortalidad entre el segundo y tercer día post ingesta, ¿no?, puesto que al haber carencia de agua, fue mucho más atractivo que el cebo en bloque parafinado.
Los criterios para la elección de un cebo, una prueba comparativa. Usar 2 o 3 tipos de cebos para ver cuál es el que más prefiere el roedor. El que prefiera, ese usaremos. Y este otro trabajo, la comparación de la efectividad entre un cebo en pellet versus un cebo líquido en campos de cultivo. Yo esperaría que la tendencia fuera mayor a un consumo de cebo en líquido en zonas que antes fueron desérticas y que se regaba por goteo. El consumo de rodenticida líquido, vamos a ver ahora la diferencia, cuál vamos a hablar de mortalidad. El grado de mortalidad del cebo en pellet, vemos acá, que fue el más preferido. ¿Por qué? Porque ya habían líneas de agua. Los roedores van a buscar las líneas de agua, versus la muerte producida por el rodenticida líquido, que fue alrededor del quinto o sexto día. Las consideraciones para un buen manejo en campo, utilización de cebos, cebaderas, jaulas de captura viva y realizar un monitoreo. Lo explico. Las estaciones cebaderas, muy importantes para proteger el cebo. El uso de jaulas de captura para el monitoreo. Vemos acá las deyecciones que tuvo, que expulsó el roedor, ya están coloreadas. Entonces quiere decir que pasó el tiempo y pues el principio activo hizo su efecto. La inspección, muy importante. Otras opciones, se usan también los tubos de PVC como una opción, pero en realidad no protegen mucho de factores medioambientales como polvo, por ejemplo. Vamos a ver humedad. Otras opciones, es válido, sí, pero no nos protege tanto los cebos que coloquemos. También de la tierra. Los rodenticidas líquidos tienen limitantes, sí. Temperatura, porque en épocas de calor se va a secar más rápidamente si es que está puesto solamente en bandeja. 3 minutos, Mauricio, por favor. ¿Sí? Viento, ¿por qué? Porque va a acarrear polvo y se va a apelmazar y va a dejar de ser interesante para los roedores. Y el manejo, muy importante siempre, hacer monitoreo y reconsiderar si es que finalmente este tipo de rodenticidas se adecua o no a nuestra realidad, donde tenemos nuestros centros de producción. Los cebos caseros, las limitantes, en todos los países se usa en mayor o menor grado. En realidad los cebos caseros requieren tiempo, horas hombre también, o sea, es un costo aparte. Y son productos que se van a degradar rápidamente. No son muy viables, no duran mucho tiempo. Entonces vamos a dedicarle un tiempo a esto. Mejor usar cebos que ya vienen, cebos industriales, que ya vienen debidamente envasados. Eso es lo idóneo. Correcto, como vemos acá en la imagen también, se va a degradar rápidamente. Bueno. De la imagen anterior, lo que puedo decir, siempre se habla de la profesionalización de este segmento en el cual nosotros nos encontramos. Y la profesionalización empieza por nosotros mismos, ¿no? Lo artesanal creo que no nos va a dar buen resultado. Optemos por lo que ya viene preparado, ¿correcto? Que tenga una garantía. Conclusiones. Los rodenticidas anticoagulantes son difíciles de reemplazar por esta razón, por el tema de manejo, de aceptación, entre otras. Y el uso de rodenticidas apropiados siempre es más recomendable. Siempre hacer una prueba previa, usar lo menos que se pueda o no usar los cebos caseros. Y el control químico y no químico no dejan de lado el uso de rodenticidas anticoagulantes. Siempre serán una herramienta, al menos por el momento. ¿Correcto? Muchas gracias por su atención y bueno, estamos ya a las preguntas. Muy buena tu presentación, Alec, ¿eh? Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Ahí el tiempo un poco juega en contra, pero la idea es eso, compartir la experiencia de campo con ustedes. Sí, señor. Era un poco la idea. Traer algunos temas que por ahí muchas veces no los profundizamos. Es bueno entender cómo funcionan estos ingredientes activos y no por nada la cantidad de preguntas, ¿no? Son muchas, algunas de distintos autores, pero se reiteran en sí los conceptos. Así que voy a pasar a leerles algunas de ellas. Gracias. Bueno, la primera en realidad sería más para un formulador, ¿no? Que habla de, la hace Álvaro, la mezcla de atrayentes, maíz, pastelitos, etcétera, con el cebo químico, qué tan eficaz o efectivo es para un plan de choque o de control de roedores, ¿no? Creo que ahí hay. Guillermo. Sí.
Sí, o sea, la idea no es mala, pero en realidad es tiempo que le vas a dedicar, vas a descuidar y te va a salir más costoso. Así que mejor usa un cebo tal y como viene en fábrica, que no pierda el Bien, tiempo. exactamente. En definitiva, lo que Ale transmite es que los cebos de por sí ya tienen mucho expertise volcado en la formulación que no requiere ningún agregado adicional. Así es. Exacto. Una pregunta que hace Juan Carlos: no todos los cebos rodenticidas son iguales, no hablemos de su apariencia, etcétera. ¿Cómo medimos su eficacia? Y principalmente tiene que medir eficacia haciendo un testeo a campo, que fue lo que mencioné en alguna de las filminas, respecto a disponibilidad de alimento y que el cebo le guste principalmente a la rata que está ahí. O sea, es eso, ni más ni menos que eso. Una pregunta que hace Felipe: ¿a partir de qué día el animal comienza a padecer de estas hemorragias internas? Lo mismo, digamos, la hemorragia interna después de las 12 horas de consumido ya es irreversible los efectos que produce, pero va a empezar a producir o a padecer todo este tipo de situaciones una vez que se agoten las reservas de vitamina K que posee en el hígado. Entonces, varía en función al estado corporal de este individuo. Lo normal puede ser de arriba de 12 horas, 24 a 36 horas debería ya tener efectos. Es lo Que normal. va a depender mucho también del nivel de ingesta, ¿no? Exacto, justamente en contrapuesta con el nivel de ingesta. Bien, de hecho se pisa con algunas otras preguntas que han hecho, ¿no? Nicolás, en algún momento mostraste una tabla donde indicaba precisamente la cantidad de ingrediente activo que termina haciendo efecto, como monodosis, Uh-huh. y en una de las columnas hablaba de perros, ¿no? Y acá la pregunta que hacen es: ¿qué significa esa relación con un perro? La relación con un perro es meramente a forma de ejemplo la seguridad que tienen esos principios activos respecto a el consumo que pueda llegar a tener accidental con un canino, digamos. Bien, Bernardo Getina hace una pregunta que, bueno, muchos a veces se la plantean y que tiene que ver con si también hay mortalidad dentro de las madrigueras. Esa es una Ale, muy buena pregunta, claro que sí. Mortalidad hay en madrigueras y lo que hemos encontrado es algo bien interesante, que los roedores cuando ya están con el problema encima, ya con el cuadro tóxico, con el decaimiento, el primer lugar que buscan llegar es a su madriguera. Y algo curioso, que el olor que tiene el cebo, en este caso cuando se usan las esencias de vainilla, por citar este caso en particular, se impregna en el animal. Entonces el animal va a llegar decaído, pero oliendo a esencia de vainilla, que es muy apetitoso. Entonces no solamente va a morir ese roedor, sino también antes que muera se lo van a comer los demás roedores. Okay. Hay un grado de canibalismo ahí también. Pero sí, se va a dar en las madrigueras también. Bien, eso tiene relación con una pregunta que hacían también de, bueno, cuál era el riesgo en si un animal no blanco, un gato, un perro, una mascota, consumía un roedor anticoagulado. Sí. Hay un riesgo ahí, sí, definitivamente. Y hace no mucho sucedió una experiencia en campo, tener la vitamina K a la mano, por si acaso, ¿no? Bien, el rodenticida líquido, ¿por qué está prohibido en Argentina? Puntualmente lo preguntaron varios, lo mismo que las pastas, y ahí yo obviamente no le voy a sacar protagonismo a los autores y a los presentadores de esta última presentación, pero me tocó no ser parte, sino vivir la génesis de la reglamentación, y el argumento del organismo de Contralor era que ningún rodenticida a emplearse como producto de uso profesional podía ser intencional o accidentalmente miscible con alimentos convencionales. exacto. Es una medida técnicamente un poco extraña. Lo que pasa es que se parte del preconcepto de la falta de expertise de quienes utilizan los productos. Es una cuestión meramente filosófica, no me voy a poner a cuestionar si lo que hace la ANMAT está bien o mal. Lo que digo es que, y salvando las distancias, para nosotros los anticoagulantes listos para usar en líquido o los anticoagulantes en cebo como pasta o cebo blando, son una herramienta sumamente importante por el nivel de palatabilidad que tienen
y son alternativas al uso de los rodenticidas convencionales, sobre todo cuando tomamos un ejemplo como el que mencionó Mirko, que tiene que ver con el uso de suculentos, como es un líquido y o una pasta, en ámbitos donde sobra materia seca, por ejemplo, un acopio de cereales. Entonces, vulgarmente podríamos decir que es como que al médico le prohíben el uso del bisturí porque en manos de un delincuente es un arma, ¿no? Creo que es una cuestión para revisar. Argentina es uno de los 2 países del planeta que tiene prohibidos estos productos. Y bueno, no sé si les aclaré o no, pero hoy la verdad que son productos prohibidos, mucho más, y ahí sí hay que hacer una salvedad. Más que, además de prohibidos, muy riesgosos, los anticoagulantes líquidos concentrados, porque hay circulando por ahí formulaciones líquidas al 0,25 de activo y eso es un riesgo sumamente grande. Una pregunta que hace Atilio Narancio, y esta sí se las dejo a ustedes, porque también es un gráfico que mostraste, Nicolás. ¿Cuáles son las 5 zonas que indicás en los tratamientos avícolas? Sí, la valla perimetral, la valla central, la perimetral, digamos, serían los alambrados perimetrales, la zona perimetral de lo que es el galpón, las zonas aledañas adentro del galpón, tanto piso, techo y el centro del galpón. Propiamente dicho, con la parte de los alimentadores. Igual me pueden escribir y les paso las filminas, no hay ningún problema. Bien. Bueno, eso es un dato que nos preguntaron, si podíamos dar más referencia o contacto de los disertantes, porque realmente preguntas hay un montón, de Mirko nos quedaron un montón, lo mismo de Andy, la verdad que no nos da el tiempo para seguir con la agenda. Pero bueno, la última pregunta que les voy a transmitir. Cuando el roedor tiene alcance a alimentos con vitamina K, como son los alimentos de perros, gatos, aves, etc., esta vitamina evitaría la acción del anticoagulante. No, ni por asomo. No. Bien. Bueno, eso es todo. Después, a través del contacto con nosotros, inclusive si quieren el contacto de algún disertante como para evacuar alguna duda que haya quedado, nos pueden escribir sin ningún problema. Les pedimos disculpas si no leemos específicamente su pregunta, algunas sobre todo porque no son necesariamente del tema expuesto. Sí se relacionan con ellos, ¿no? Pero no necesariamente son del tema que han tocado los disertantes. Así que bueno, para continuar con el programa, y agradeciéndoles infinitamente en nombre de todos, gracias por el apoyo, gracias por el profesionalismo y por esta forma diferente de hablar de anticoagulantes. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guille. Abrazo a todos. Gracias a todos.